y tenemos un gran invitado, Humberto Lagos, sociólogo experto en sectas, y vamos a contextualizar un poco, querido Humberto, y le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y hubo, bueno, el Carnaval de Río de Janeiro, donde hay muchas prácticas que son poco cristianas y que hacen relación también a un llamamiento más del lado más oscuro de la fuerza, digámoslo, como ceremonias, y se vio presente en este contexto esta energía como negativa, temas que tienen que estar y que están relacionados con la secta. Cuéntanos un poquito cómo observamos la exaltación de la figura de Satanás en este caso. Bueno, primero el agrado de estar aquí con ustedes, contigo Francisca, contigo Joaquín. Muchas gracias. Y naturalmente con nuestras amigas y amigos que están observando este programa. Mira, el tema de las sectas religiosas, sobre todo de tipología destructiva, es un tema que ha estado permanentemente presente. Algunos nos hemos dedicado a estudiarlas, no solo en Chile, sino que en otros países de América Latina, en Brasil mismo, ver el tema que hoy día impacta con la situación del satanismo dentro del ambiente de las celebraciones que se hacen allá en los carnavales en Río de Janeiro. Pero es un tema que traspasa, como digo, fronteras y las culturas también. Es decir, viene de lo profundo de las culturas. Además, el tema del satanismo no solo se da acá en América Latina, o lo vamos a ver acá en Chile, vamos a dar algunos datos sobre eso, sino que también en Europa, en países como Estados Unidos, donde sectas satánicas han provocado suicidios colectivos, donde hay toda una propuesta desde el punto de vista de ataque al hecho cristiano. Es decir, lo característico del satanismo es su oposición al hecho cristiano, y eso es lo que se ve en este tema del Carnaval de Río, que tiene también otras explicaciones de carácter político que uno puede entrar a analizar. Humberto, existe el bien y el mal, pero también me llama la atención porque Brasil es un país también bien cristiano, entonces como que tiene esta dualidad del tema de la secta, que también es como se contrapone a esta religiosidad también, y gente que es evangélica o profesa el cristianismo. Claro, bueno, ahí han pasado varias cosas, hay lecturas políticas también de lo que está sucediendo, en este caso con el Carnaval de Río. Hubo un presidente como Bolsonaro que viene saliendo y que provocó tremendos impactos al tratar de impedir que el presidente Lula asuma. Y había muchísimos evangélicos que estaban apoyando a Bolsonaro y que participaron en esto que se llamó un intento de golpe de Estado. Entonces, perfectamente, esto que pasó en el Carnaval puede ser una especie, entre comillas, de venganza de grupos que están contra aquellos evangélicos que apoyaron a Bolsonaro y que iban a orar allá al Palacio de Gobierno cuando estaban tratando de provocar una especie de continuidad del presidente Bolsonaro. Entonces las explicaciones políticas están allí. Pero más allá de eso, el tema es que el satanismo es una realidad. Lo ha sido históricamente. Si uno mira el hecho bíblico, está planteado allí el tema del satanismo, desde esas épocas. En eso quería ahondar, Humberto, porque esto tiene un origen en la Biblia, en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para el cristianismo. Entonces, cuán importante es también educar a los cristianos y cristianas con respecto a este tema que no, como que o muchos lo tocan demasiado o muy pocos lo tratan, por así decirlo. No, y en eso tienes toda la razón. Lo que sucede es que las estructuras sectarias de tipo satánico están operando en diferentes países, como recién lo mencionábamos. En Chile, por ejemplo, recordemos que hay actos criminales que se relacionan con prácticas de tipo satánico. En la memoria tenemos el 2004, cuando en la Catedral Católica de Santiago vino un miembro de una secta satánica desde Coyhaique y degolló al padre Faustino Gaciero. Uy, de veras, esa noticia. 2004. Cuando se produjo ese hecho, aquí yo quiero darles algunas pistas. Normalmente me llama la prensa, la televisión, pero me llaman también las policías para preguntar qué es lo que se observa en este tipo de actos. Y si uno piensa en el acto del degollamiento del padre Faustino Gaciero, que fue, para recordar la fecha, 24 de julio del año 2004, cuando a mí me llamaron de inmediato al producirse el acto criminal en la catedral, me llamaron de la Iglesia Católica para pedirme orientaciones. Yo, mirando los primeros antecedentes que habían, dije de inmediato, este es un acto ritual de carácter satánico. ¿Por qué?, me preguntaron. Bueno,
Hoy día es 24 de julio del año 2004 y hoy día es sábado. El sábado, sexto día de la semana, Shabbat satánico. Las sectas satánicas realizan sus actos desde las 12 de la noche del viernes y durante el sábado. Luego, 24, 2 más 4 sumen, 6, ya tienen 2, 6. Sumen 2004, los números útiles. 2 y 4, 6, tienen 6, 6, 6. Es decir, toda una práctica numerológica, como tú lo dices, que representa claramente el hecho satánico. Después hubo mayores antecedentes que permitieron asentar aquello que yo estaba diciendo, que el autor del Rodrigo Orias era el autor de este homicidio ritual, pertenecía a una secta satánica en Coyhaique. ¿Ah? Había estado allá también el padre Casiero muchos años antes, ¿ah? Y lo conocían, había un conocimiento familiar incluso del padre Casiero. Entonces cuando vino a cumplir una misión satánica de degollar en ese día que era significativo para el 666, el número de la bestia, Y en ese realizar caso, este atentado. Humberto, ¿también se detuvo a los participantes o practicantes de esa secta? Se detuvo a Rodrigo Orias, después pasó lo que pasa normalmente cuando hay procesamientos. Hay informes de orden médico, ¿ah? En el sentido que se dice que hay un problema de orden mental en estas personas, y Rodrigo Orias hoy día está libre, ¿ah? Naturalmente fue sometido a tratamientos de carácter psiquiátrico, pero está en libertad. Entonces, el problema aquí es el tema de lo que hay en el trasfondo. Ataca a la mente. Bueno, el trasfondo de esta situación. A las personas. Cuando hay crímenes de esta naturaleza, en numerosas ocasiones los tribunales, sobre todo la Fiscalía, me piden informes periciales. Yo conozco muy bien los temas, sé lo que ocurre, sé lo que puede ocurrir en el futuro en el sentido de las resoluciones que adopten los tribunales, resoluciones condenatorias, pero absolutarias en términos de pensar que si hay problemas de orden mental, la responsabilidad es menor de quien comete un hecho de esta naturaleza. Recordemos el caso de la secta de Coyihuay, el año 2012. ¿Ah? Antares de la Luz se llamaba el líder, y el 2012 estaba muy fuerte toda la corriente informativa respecto de que ese 2012, el 21 de diciembre, se producía el fin del mundo, de acuerdo a las lecturas apocalípticas que se hacían de sabiduría maya, que no tenía nada que ver con eso, pero habían grupos que lo interpretaban así. Y la secta de Coyihuay, dirigida por Antares de la Luz, tenía precisamente esa interpretación. Y estas sectas capturan, de acuerdo a sus mensajes, a lo que les interesa dentro del ámbito social. Capturan a profesionales, capturan a gente pobre, capturan a personas que están en estado de necesidad, y finalmente las condicionan de tal manera que les lavan el cerebro y las someten como esclavos a todos los dictados y a todas las situaciones que el líder del grupo esté planteando. Y en el caso de la secta de Coyihuay, el 21 de diciembre era la tentación. Antares de la Luz abusaba con las mujeres del grupo. Una de ellas quedó embarazada, pero Antares de la Luz sostenía que él, como era el enviado de la divinidad, no podía procrear. Entonces tildó al hijo que estaba esperando la mujer de la que abusó, lo tildó como la representación de Satanás, como Satanás mismo. Y más o menos a fines de noviembre del año 2012, después que da a luz en Viña del Mar, en una clínica, sacan a la mujer y la llevan a Coyihuay. Y allá Antares de la Luz convoca a sus seguidores, todos profesionales, todos profesionales, lavado de cerebro, séquito absolutamente servicial de todo lo que dictara Antares de la Luz, los lleva allá, hace encender el fuego, y todos pensaban ellos que iba a ser un ritual para liberar el cuerpo del niño de la presencia del hecho satánico que él estaba imputando. No, tomó al niño y lo lanzó a las llamas para que se quemara. Sí, fue y sin embargo, fíjense que es re importante esto, ningún miembro de la secta de Coyihuay reaccionó ni reclamó por el temor absoluto que le tenían a Antares de la Luz. Además, por el hecho de que Antares de la Luz le había dicho que el 21 de diciembre, el fin del mundo maya, era el fin del mundo, y que los únicos que se iban a salvar eran él y sus seguidores incondicionales. Cuando el 21 de diciembre a las 12 de la noche no fue el fin del mundo maya, el 22 algunos empezaron a dudar. Y ahí alguno le confesó a conocidos, a cercanos, que se había producido el acto ritual de sacrificio de este niño. Entonces, después algunos se escaparon de la secta cuando no se cumplió aquello que Antares de la Luz tenía establecido. Se fueron al sur de Chile a esconderse porque creían que Antares de la Luz
podía asesinarlos a distancia. Y así estaban. Y se comunicaron con sus familiares, algunos eran abogados, se acercaron a hablar conmigo para que los orientara sobre el tema, lo que yo hice. Bueno, es el cumplimiento de lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10. El ladrón no viene sino para matar, destruir, para herir, y es lo que estamos viendo desde el primer siglo. Claro, bueno, y fíjate que acá, hablando del hecho de Chile, estamos hablando de lo que sucede con Antares de la Luz. Cuando se produce ya el tema de la huida de Antares de la Luz hacia Perú, vienen gente de la PDI a preguntarme, yo hice muchos años clases en la Academia Superior de la Policía de Investigaciones, a preguntarme qué es lo que iba a pasar. Bueno, yo les dije, ustedes dieron ya instrucciones, lo que es procedente, a Interpol para que detengan a Antares de la Luz en Perú. Pero les advertí también que Antares de la Luz se iba a sentir perseguido y él estaba convencido que era la divinidad in situ. Y lo probable, les dije, es que se suicide. 3 días después se suicidó. Entonces, ¿por qué? Yo pues, en este caso puedo pronosticar algunas cosas, porque conozco profundamente la acción de numerosísimas sectas religiosas fanáticas, destructivas, que yo he analizado. Entonces, es posible prever cuál va a ser el comportamiento del líder cuando se desata todo el tema de la reacción social, la reacción jurídica en contra de ellos. ¿Cuál es el avance de estas comunidades? Porque, mejor retomando lo de Brasil, lo del carnaval en Río de Janeiro, porque, bueno, eso es también un atractivo turístico, claro. Donde no solamente van personas radicadas ahí en Brasil, sino que también van extranjeros. Y un ejemplo bien claro, no voy a decir el nombre para no echarlo al agua, pero yo vi a un cristiano con su familia ir al carnaval y sacarse fotos y publicarlo sin valorar el trasfondo que tiene esta celebración. Claro. Bueno, la celebración del Carnaval de Brasil es un atractivo turístico internacional. Ahora, cuando algunos de los grupos que participan intentan comunicar mensajes, no importa que la gente vaya a verlo, pero que se planteen críticamente respecto de aquello que ahora, por ejemplo, aconteció. Los ataques de los demonios contra Jesús, todo el tema de promover al satanismo, pero como les digo, que pudiera tener también estas otras explicaciones de carácter político, pero el hecho concreto es que se produce toda una situación que es transmitida universalmente, en la que aparecen las oposiciones del hecho satánico a Jesús mismo. Entonces eso no hay que olvidarlo. Y acá en Chile, pensando en lo concreto... ¿Cómo está el avance de las sectas en Chile? Hay bastantes sectas que están operando en Chile. Yo creo que hay, por lo menos con lo que yo he investigado, más de 300 grupos sectarios. De esos hay unos 80 o 90, incluidas las sectas satánicas, que son sectas de tipologías destructivas, en las que lo que se busca, como digo, es condicionar la voluntad de quienes allí pertenecen y promover conductas, por ejemplo, de carácter satánico. Es común ver en el cementerio general, en cementerios de la quinta región, los atentados, las profanaciones de tumbas provocadas por parte de miembros de sectas satánicas. Y profanaciones de tumbas es que está manifestado el hecho cristiano. Rompen las cruces y las ponen al revés. Hay situaciones en las que profanan también tumbas de jovencitas recién muertas para realizar actos que son totalmente impropios. Entonces la operación de esas sectas está acá. Y lo que yo les recordaba recién de estos casos concretos del sacrificio ritual del padre Gaciero, el tema de Antares de la Luz, hay numerosas sectas que están procediendo y actuando en función de adorar incondicionalmente a Satanás. Y siempre proceden con códigos. Para ello el número del 666 es un código fundamental, el código que representa a la bestia, representa al demonio. También el hecho de operar los días sábados. Para ellos la lectura del Shabbat cristiano lo hacen al revés, oponerse al hecho cristiano. Exacto. Y realizan actividades que son muchas veces en el sentido interno de los propios grupos, son grupos herméticos. ¿Dónde más operan? Porque usted nos da el ejemplo del cementerio, pero muchos se preguntarán dónde operan estas sectas, porque bueno, uno las ve a la luz del día en la calle. Ustedes van a ver si empiezan a mirar, por ejemplo, los rayados que realizan. Los rayados que realizan. Uno cuando conoce algo de simbología se da cuenta que hay promoción
de las simbologías que tienen que ver con el tipo demoníaco. Y en este tema, la mayor actividad que yo he observado se da en la quinta región. Curiosamente, en la quinta región. Hay sectas en todo el país, como te digo, 60, 70 sectas satánicas. Hay que recordar que, por ejemplo, en Antofagasta, hace 25, 30 años atrás, realizaban rituales en la noche y salían los días sábados, particularmente en la noche, o el viernes después de las 12 de la noche, grupos satánicos a desfilar y adorar concretamente a Satanás. Entonces, el tema es que los procesos que ellos utilizan, primero el condicionamiento de personas a las que inmergen dentro de la militancia, son procesos que atentan gravemente contra la dignidad de las personas. Y en muchos casos hay acciones de tipo criminal, que son conocidas públicamente, en las que las sectas satánicas están operando. Entonces, ahora como te mencionaba, hay libros míos que tienen que ver con sectas religiosas y satanismos, en que yo hablo del tema del surgimiento del satanismo, lo que hay desde el punto de vista de la visión bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora está por publicarse un libro que se llama Sectas religiosas y de tipologías destructivas, en las que también hago toda una lectura. En ese contexto de tu expertise como experto, valga la redundancia, en sectas, ¿cuál es el origen de las sectas? ¿Cómo empiezan a ser, si bien me imagino que viene de muchos años atrás, pero cómo se han posicionado y cómo ha sido su crecimiento a lo largo del tiempo, sobre todo en esta época de las tendencias también de las redes sociales, que yo creo que hay mayor exhibición? Cuéntanos un poquito cómo es el origen para que el televidente pueda entender este contexto. Bueno, primero, definir a las sectas, normalmente un grupo minoritario, hermético, cerrado sobre sí mismo, que realiza prácticas rituales relacionadas con el hecho divino, y el hecho divino como lo define el líder del grupo. Entonces el líder del grupo utiliza toda una serie de argumentos para condicionar absolutamente la voluntad de las personas que van a militar y que sean, como digo, incondicionales de todos los dictados que el líder decida realizar como conducta. Ahora, el origen de las sectas es un origen milenario. Cuando uno comienza a analizar la historia, se va a encontrar con agrupaciones de diferente tipo que responden a la tipología sectaria. Pero la tipología sectaria, desde el punto de vista del análisis, del estudio, es más de siglos recientes, en que hubo lecturas de especialistas en estos temas, particularmente en el siglo XX, que se dedicaron a analizar a estos grupos y a tratar de descubrir cuáles son las características que los hacen comunes, aunque tengan propuestas diferentes desde el punto de vista de aproximación al hecho divino. Entonces, el tema de las sectas, como digo, es un asunto milenario, pero hoy día ya está siendo sistematizado en términos de estudios. Cuando yo hacía mis doctorados en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, que es una de las universidades más antiguas del mundo, de las más prestigiadas, yo tuve de profesores allí, algunos de los principales analistas del hecho sectario. Estamos hablando de personas con una extraordinaria formación en que les llama la atención esto que se da dentro del ambiente de las sectas. Pero no es solo el tema de las sectas religiosas. Hay sectas políticas, hay sectas ideológicas, en que se produce más o menos el mismo tenor desde el punto de vista de condicionar la voluntad de las personas. Pero hoy día, por ejemplo, cuando observamos nosotros el tema del pandillismo, las pandillas, que están muy de moda hoy en Chile, desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista sociológico, obedecen exactamente a estructuras de carácter sectario. Por ejemplo, en un libro mío sobre pandillas en Chile, que es del año 2005, yo advertía lo que venía y hablaba de las pandillas centroamericanas, de estas pandillas que están hoy día entrando en Chile. Hay tipologías de pandillas. Yo decía que iban a llegar a Chile, las maras, los salvatruchas. Por ejemplo, las maras, ellas, hay maras que son la pandilla 18, salvatrucha y otras, pandilla 18. Me preguntaban algunos periodistas, ¿por qué pandilla 18? Bueno, lo dije yo, hay que leer bien. 18, 666 son pandillas satánicas, adoradoras de Satanás. Cuando uno mira las escrituras que se hacen,
Los diseños que se hacen en el cuerpo son muchos de ellos diseños que tienen que ver con la adoración a Satanás. Ya, o Y esas sea, pandillas ya están operando en Chile. existen ya este movimiento en Chile y está relacionado con un tema sociocultural y de delincuencia, entre comillas, porque en el fondo también eso intimida a la gente, le da poder y todo. Bueno, ¿Cómo vemos los cristianos estos Pero una movimientos? cosa más, fíjate que en las pandillas, las maras, para ingresar a una mara, cuando hay un joven, normalmente jóvenes, son entre 16 y 30 años, que quiere ingresar a la mara, los líderes de esas maras, de esas pandillas, ordenan a 6 de los pandilleros que les den una golpiza, pero terrible. Si sobreviven, los aceptan como miembros de la mara. Y eso está sucediendo en Chile. O sea, una tortura. Está sucediendo en Chile. Tú me preguntabas sobre... ¿Cómo vemos los cristianos este tipo de movimiento de Bueno, secta? Lo que pasa es que los cristianos a veces no los miramos. ¿O no Aquí no nos preocupamos mucho, reaccionamos cuando hay una situación que está encima nuestro. Pero sin embargo, creo que es conveniente dedicarse a estudiar este tema. No solo el tema del satanismo, sino que el tema de las pandillas satánicas. ¿Qué es lo que están persiguiendo? ¿Cuáles son los propósitos que hay detrás de sus prácticas? Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, hay textos, hay diseños, hay análisis de escritores de diferentes países que son de raíces cristianas y están advirtiendo sobre eso. Lo mismo que yo he estado haciendo durante muchos años, poner en el tapete el tema de lo que pasa con estos grupos. Claro, yo tengo algunas ventajas relativas, porque normalmente la prensa, la televisión me está preguntando sobre estos temas. ¿Cuál es el llamado que usted hace desde su experiencia, de su conocimiento hacia el pueblo evangélico, hacia el pueblo cristiano, frente a estos temas que, como dijo, me parece el apóstol Pablo, que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, y eso es lo que también debe ser el sentir, me imagino, del pueblo y el corazón del pueblo evangélico cristiano, de no ignorar las maquinaciones de Satanás? Bueno, y ustedes lo dicen muy bien. No hay que ignorar estos hechos porque son tremendamente complicados. Y más allá del tema satánico desde el punto de vista de una aproximación teológica, acá las iglesias tienen que preocuparse de formar y de informar a los niños y a los jóvenes, que son las principales búsquedas que hacen grupos de esta naturaleza para capturarlos y llevarlos a comportamientos que muchas veces son comportamientos no solo criminales, sino que lesionan gravemente, vuelvo a decir, la dignidad de los jóvenes que son capturados por este tipo de agrupaciones. Y ese tema hay que tenerlo presente, y hay que tenerlo presente de manera pedagógica. Por eso hay un llamado a las iglesias, a las entidades eclesiásticas, a los líderes, a quienes están preocupados de estos temas, para que se enuncie, para que se informe, para que se enseñe pedagógicamente en las iglesias. Y en ese sentido, Humberto, ¿cómo es el manejo y control en las redes sociales sobre las sectas? Porque sabemos que también es un medio digital importante donde se deben estar manifestando este tipo de agrupaciones o movimientos. Fíjate que ahí hay un tema de orden pedagógico también. Cuando hay un hecho que es provocado por una pandilla o por una secta, un hecho gravísimo, naturalmente ocupa las primeras planas. Normalmente ahí me invitan y yo aprovecho de meter un poco de pedagogía para leer lo que pasa. Pero después que pasa el hecho, se olvidan los medios de prensa y no siguen informando pedagógicamente para advertir de los riesgos que hay cuando estos grupos operan y llevan, como digo, a gente particularmente joven a integrarse a ellos y naturalmente las deformaciones y todos los problemas que se provocan en la estructura de personalidad de los muchachos, pero eso también impacta sobre las familias. Entonces es importante pensarlo desde el punto de vista pedagógico para ilustrar a las nuevas generaciones de lo que está sucediendo. Además, hoy día es más fácil dentro de las tradiciones eclesiásticas nuestras educar, porque 30, 40 años atrás nos llegaban más de 5% de nuestros jóvenes a la universidad. Hoy día tenemos 50, 60% de la juventud evangélica que está con enseñanza, con formación, y ellos mismos pueden asumir estos roles pedagógicos que son muy importantes. Y hay material, como digo, de trabajo que puede servir para observar de manera pedagógica, repito siempre lo pedagógico, la formación e información sobre estos temas. ¿Puedo mencionar otra vez sus lecturas para que ahí los televidentes queden en claro dónde poder
recurrir para educar también. Claro, hay libros míos que están en todas las bibliotecas, sectas religiosas, hay 2 o 3 libros. Ahora va a venir este, que es sectas religiosas de tipologías destructivas, en la que yo hago diseños pedagógicos. No son libros voluminosos, hay libros voluminosos míos que los leen los especialistas, ¿no? A mí me interesa, para mostrarlo para mostrarle a la cámara. pantalla. a mí me interesa que lo lea la gente, que tenga acceso a la gente. Claro. Para que la gente se informe y tenga mayor conocimiento de cómo operan estas sectas religiosas de tipología destructiva. Sin duda que debe ser un material súper interesante. Y ahí ¿Dónde está, lo podemos encontrar? otro, mira, está en las bibliotecas porque son libros que están agotados, pero estamos buscando formas de sacar nuevas ediciones y sobre todo va a salir sectas religiosas de tipologías destructivas, que es una especie de resumen pedagógico de los anteriores, para entregar hoy día en el lenguaje actual información sobre estos temas. ¿Están en formato digital? Vamos a ponerlo en formato digital. Lo vamos a poner Perfecto. para que la gente tenga tener acceso. mayor alcance. Claro. Y bueno, Oye, súper interesante el tema, Sí. Estas sectas religiosas de Como para hacer un tipología programa entero. destructiva. Humberto Lagos, doctor y licenciado en Sociología, abogado y licenciado en Derecho, sociólogo, experto en secta y especialista en temas teológicos. Una gran trayectoria, un honor tenerlo con nosotros. No sé Exacto. si nos quiere comentar algo más, Humberto, Sí, con bueno, respecto a este mira, tema. Les agradezco la ponderación que hacen de mí, pero yo me preparé desde cabro chico para ayudar en estas materias, ayudar no solo el tema desde el punto de vista de quienes militan dentro de los ambientes de fe, sino que educar en forma población en general. general. Y quiero decirles, por ejemplo, que en tema de satanismo, yo tengo aquí un texto del pacto que hizo un señor feudal, el año 1631, con el diablo, con Satanás. Esto es para que lo vean ustedes nomás. Está Préstame, escrito en Pablo. latín y está escrito al revés. Al Wow. revés. Y ese texto, ¿Acá hay otro? ese texto dice lo siguiente, para que la gente lo tenga presente y para que vean cómo este tema de las alianzas o de la búsqueda de Satanás se da desde muchos Hoy día, años. Humberto, deja interrumpirte, también el poder que tiene la palabra, siendo cristianos o no, y cómo se llama lo que uno también escribe o dice. O sea, esto lo firmaron está firmado en el Urbano fondo. Grandier, está escrito al revés, Está en latín escrito al revés. Al revés. Que se sigue usando hoy día por las sectas satánicas como modo de comprometer a aquellos que Para se que meten se dentro de afirmen Y fíjate, eso quiere decir así en traducido. La traducción. Señor y Maestro Lucifer, te reconozco por mi Dios y príncipe, y prometo servirte y obedecerte mientras viva. Renuncio a otro Dios y a Jesucristo, y a los otros santos y santas, y a la Iglesia Apostólica Romana, a todos sus sacramentos y a todas las oraciones y ruegos por las que los fieles podrían interceder por mí. Te prometo hacer todo el mal que pueda y atraer a todos los otros al mal. Renuncio a la crisma y al bautismo, a todos los méritos de Jesucristo y sus santos, y si falto en servirte y adorarte, y si no te presto homenaje 3 veces al día, doyte mi vida como a tu bien. Hecho esto en día y año, Urbano Grandier. Este es el mismo juramento que se hace hoy día cuando se ingresa a las sectas satánicas. Me dolió la cabeza. ¿Saben ustedes? Bueno, cuando hablamos de este tipo de cosas, Se percibe a un los ambiente que somos igual, cristianos se siente los el pelos de ambiente punta. un poquito, pero sabemos que Dios va delante de nosotros y es quien va contra también el enemigo. Por eso, así que... Y aquí hay que tener presente lo que Jesús dijo allí cuando inició su ministerio. Vete, Satanás, La tentación al de Señor Jesús. tu Dios adorarás y a Él solo Solo servirás. servirás. Es decir, el poder del hecho cristiano para vencer al satanismo La palabra de está Jesús. planteado. Sí, está Exacto. planteado en La receta Escritura. está no solamente en estos grandes libros, sino que también en las Sagradas Escrituras, cuando podemos ver ahí la tentación de Jesús que tuvo con Satanás el diablo en el desierto, y él lo vence con la palabra, y qué más magnífico que eso. Así es. Sí, agradecemos a Humberto Lagos, sociólogo experto en sectas, que nos trajo este gran contenido de valor para estar, ¿cómo se llama?, mucho Informado. más al día y a la vanguardia. Y siempre es importante educarnos, es importante instruirnos referente a estos temas. Y ya le doy las palabras de cierre a don Humberto. Bueno, yo les agradezco
a ustedes la invitación. Y como les digo, estos temas tienen que reflexionarse, son temas de sociedad. ¿Ah? Luego va a aparecer otro nuevo libro mío que tiene que ver con las pandillas y que es una lectura relacionada, porque las pandillas, les vuelvo a decir, desde el punto de vista de estructura, son sectas. Son sectas. Así que muchas gracias por la invitación y mi abrazo cariñoso para todas y todos quienes nos están viendo y escuchando. Y ahí teníamos a Humberto Lago, experto en secta.